Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más en Periodista 360. Un cierre de campaña atípico, el caso de Santiago Maldonado, en el medio del cierre de la campaña de todos los candidatos que decidieron suspenderla. No hay cierre de campaña. Sí hay algo que será lo último que van a hacer los candidatos, alguna conferencia de prensa, pero dejaron de lado el cierre de campaña, el show, el espectáculo de un cierre de campaña. No hay actos de cierre de campaña. La veda electoral empieza, sin embargo, mañana, a la mañana, así que esta noche es lo último que se puede hablar, es ahora o calle para siempre. Vamos a hablar efectivamente de algunos temas políticos y económicos. También a poco de que se hagan las elecciones el domingo, ya se va a saber la verdad, después el lunes estaremos hablando con el resultado opuesto. Vamos a empezar con Facundo Nehamkins, es politólogo, es director de Opina Argentina, es una de las consultoras que más le pegó y más acertó en las PASO. Vamos a ver qué números tiene ahora y también vamos a tratar de analizar algunos temas. Y al cierre vamos a hablar con Fabián Tarrío, el titular de CAME. ¿El consumo levantó en este último tramo de campaña? ¿Puede llegar a ser clave? ¿Puede cambiar el humor del votante? Todo después de la presentación. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Facundo, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Fernando, gracias a vos por la invitación. ¿Todo bien? Sí. Mucho trabajo, ¿no? En estos días. Mucho trabajo, sí. Vos es un tipo de trabajo que tiene una estacionalidad cada 2 años. Claro. Son 3 meses cada 2 años. Tenés que estar entrenado porque después hay que salir a la cancha. Así es. Me parece bien. Bueno, Facundo es Nehamkins, es director de Opina Argentina. Opina fue, digamos, para todos la estrellita de las PASO porque fue la que acertó, digamos, casi ahí, digamos, la que acertó, incluso aún más cerca de lo que es el margen de error, ¿no? ¿Crees que te va a ir igual en estas elecciones? Mira, No. te estoy preguntando casi como un candidato. Creo que no. ¿Y por qué? Creo que no, porque, digamos, esos números exactos, reflejar los 4 primeros lugares de manera exacta no es una cuestión científica, sino casi una cuestión de suerte. Claro. Por supuesto, siempre, digamos, nosotros hacemos el trabajo de manera muy seria, hay un equipo de profesionales experimentados trabajando y que pero no se te disparó ninguno. Claro, pero no se te disparó ninguno y el margen de error. Claro. Por eso, digo, nosotros eran las 5 de la mañana, estábamos mirando la tele, los números, y casi que poníamos la mano así para que Esteban Bullrich no se cayera de los 34 puntos, porque si se caía de 34, ya ustedes, los periodistas, 33,90, no es lo mismo. No acertó, dijo 34. Entonces, bueno, digamos, tuvimos ese plus, que no sé si lo vamos a tener ahora, pero sí estoy seguro que el trabajo nuestro debería estar dentro de los márgenes de error. Te hago una pregunta y después entramos en los números, después analizamos un poco la situación política. Caso Maldonado, varias cosas le quiero preguntar. ¿La elección vos crees que está definida? Bueno, a ver, si vos me decís el orden de quién va a salir primero y quién va a salir segundo, yo entendería que está definido. Ajá. A mí lo que me genera algunas dudas, vos dijiste después vamos a ver el caso Maldonado, pero yo ya te lo traigo a colación. Lo único que me genera algunas dudas es si el caso, si la aparición, digamos así, en los días, justo en la semana previa a las elecciones, del cuerpo de esta persona, que aparentemente sería Maldonado, que todavía tampoco está confirmado que sea él,
puede tener algún impacto en términos electorales. ¿Qué escenario teníamos nosotros? Antes de ir a los números, nosotros teníamos un escenario de polarización intensificada respecto de las PASO, es decir, si para las PASO los dos candidatos sumaron 68 puntos, nosotros teníamos que esa polarización iba a crecer unos 10 puntos de cara a las elecciones generales, es decir, entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner iban a sumar casi 80 puntos. Lo que dependía era esos 10 cómo se repartían. Claro, lo que dependía era cómo se repartían. O sea, veíamos también que los dos crecían, pero uno crecía en ascensor, o subía en el ascensor, y otra subía por escalera. Claro. Digamos, y ahí veíamos la diferencia que se iba ampliando semana a semana, que había arrancado en 3 puntos, después en 4 y hasta los últimos días de hoy, la última medición 5 que te dio, puntos. Nosotros la última medición la teníamos en una diferencia de 5 puntos. 5 puntos a favor de Esteban Bullrich. A favor de Esteban Bullrich. ¿Perdiendo quién? Porque uno dice, bueno, cuando crece alguien de algún lado está sacando, ¿no? Bueno, es una combinación porque, digamos, como es una elección que pasas de unas primarias a las generales, no es un juego de suma cero, es decir, no es que todo lo que gana uno lo pierde otro, hay una parte que pierde otro. La víctima en elecciones de mucha polarización siempre son las terceras fuerzas. Digamos, un país de Sergio Massa era la principal víctima en este escenario de polarización. Es quien tiene más para perder, porque tiene más votantes. Los que tienen más chance de resistir el voto que tuvieron o de crecer, pero resistir, son los que quedaron arriba o los que quedaron abajo. Así es, los que son las fuerzas más chicas, claro, porque tienen núcleos más duros, más fieles de votantes, más convencidos. Porque, a ver, Sergio Massa no es que no tiene un núcleo duro de votantes, también lo tiene. Lo que pasa es que es probable que no sea el 15% que sacó y pueda rondar entre un 8 y un 11% ese núcleo duro de votantes. ¿El piso tan bajo lo pones, sí? ¿Puede ser un 8? Sí, podría llegar a ser un 8. Sí, hay una pérdida importante, ¿no? Sí. No lo tenemos nosotros en esos números. Está bien, números. Está bien. Pero cuando vos medís votantes blandos o votantes más duros... Lo que es imposible de medir es el impacto que puede llegar a tener o no el caso Maldonado, la resolución de las últimas horas. No es que es imposible, nosotros ya lo estamos midiendo, lo que pasa es que no llegamos a hoy porque es muy reciente. ¿Pero tenés una primera radiografía? No, es una medición que estamos realizando en estos días, la vamos a tener recién el sábado y vamos a estar en una super veda, así que no vamos a poder publicar nada. Pero me vas a atender. Pero a vos te voy a atender, por supuesto, y te vamos a pasar la información, pero no sabemos el impacto que puede llegar a tener. 3 hipótesis, te digo, a ver si te interesan. Sí. Una hipótesis, no pasa nada. Sí. Nosotros habíamos hecho un estudio sobre el caso Maldonado. En general, lo que pasaba con los votantes era que, de acuerdo a la elección que habían hecho previamente en términos de fuerza política, era la posición que tenían sobre el caso Maldonado. Supongamos que esa teoría sigue vigente, o esa hipótesis sigue vigente, entonces nada se altera y cada uno lee, no la muerte de Maldonado, que es tremenda, que es terrible, sino qué pasó, las hipótesis, cada uno las lee en clave del espacio político en el que posiciona. Esa es una hipótesis, no cambia nada. En esa hipótesis podría llegar a ser que Esteban Bullrich, que Cambiemos, crezca un poco todavía de cara al domingo. Ajá. Hipótesis 2. En esa hipótesis de que crezca, bueno, en el crecimiento que se venía dando. Claro, en el crecimiento que se venía dando. Que no haya alteración. Podría ser que termine en 4, termine en 5, que termine en 6 puntos de diferencia. Perfecto. Hipótesis 2. Se congela, vos lo dijiste en el inicio del programa, se congeló la campaña electoral. Claro. Se acabó, no pasó más nada, nadie puede convocar emocional. La campaña electoral tiene un componente emocional muy fuerte, nadie está para convocar emocionalmente a nadie. Después salir el tiro por la culata. Después salir el tiro por la culata, por lo tanto queda todo fijo, nadie más se mueve, todo queda en una situación de incertidumbre y por lo tanto la sociedad repite sus elecciones tal como las venía sosteniendo y queda la cosa fija ahí. Y la tercera hipótesis es que tenga algún impacto, que haya gente que se enoje, digamos, con el gobierno, con, digamos, los principales responsables vinculados a esto, y que una parte de, digamos, de votantes de Cambiemos pudiera enojarse y elegir otras opciones políticas. Ahora, yo te pregunto, supongamos que hay un sector que se enoja con Cambiemos y dice, yo le iba a votar a Cambiemos, pero estoy enojado por el caso Maldonado, no lo voto. ¿Va a ir a Cristina? No, por supuesto que no. La otra opción sería que otras, digamos, que votantes de otras fuerzas, para castigar al gobierno por el caso Maldonado, pudieran votar a Cristina. De todas maneras, a mí me parece que eso no alcanzaría, primero que no creo que sea la hipótesis más probable. Segundo, me parece que de todas maneras no alcanzaría para cambiar el orden de cómo las encuestas hasta ahora vienen mostrando quién va primero y segundo, sino que lo que sí podría hacer quizás es achicar un poco la diferencia, que en lugar de los 5 que nosotros teníamos proyectados, pudiera estar en 3 o en 4. Facundo, y contame una cosa, ¿cómo ves el escenario del lunes?
digamos, supongamos que el orden es ese, la diferencia, después veremos lo de Maldonado si impactó o no impactó, todavía no se sabe si es Maldonado, pero digo, ¿cómo lo ves el lunes? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? ¿Qué tendría que estar haciendo el peronismo en la oposición si queda en segunda posición? Bueno, a ver, son dos panoramas totalmente diferentes. Supongamos esta hipótesis de 4 puntos de diferencia en provincia de Buenos Aires y una serie de triunfos relevantes del gobierno que podrían incluir hasta la provincia de Santa Fe, eventualmente, que todavía no se sabe, es una incógnita, pero podría llegar a pasar. Bueno, un gobierno que sale fortalecido, un gobierno que no va a tener mayoría en las dos cámaras, pero va a tener una primer minoría clara en la Cámara de Diputados y que va a tener una situación de mucha mayor fortaleza en el Senado y en conjunto una mayor fortaleza política para encarar una serie de reformas que nosotros vemos que circula todos los días off the record, pero que todavía el gobierno no ha oficializado. Estamos pensando en reformas de tipo impositiva, reformas de tipo laboral, una serie de reformas que todavía no tienen forma clara ante el electorado y ante nosotros, pero que probablemente el gobierno aproveche el año no electoral y esa digamos, fortaleza política electoral para pedirle, sobre todo, una parte de un peronismo más dialoguista, más acuerdista, que apoye la posibilidad de esas reformas. ¿Y el peronismo? Y el peronismo entra en terra incógnita. Que llega dinamitado, sea, atomizado. El peronismo llega con varios problemas. Primero, la falta de un liderazgo claro y aglutinador y que pueda unificar el espacio político. Segundo, Cristina Kirchner no va a desaparecer después de las elecciones, porque vos fíjate, en estas hipótesis que nosotros estamos hablando, Cristina va a terminar en 36, 37, 35 puntos porcentuales en Provincia de Buenos Aires, va a ser la peronista más votada en todo el país. Y además nosotros ahí tenemos una hipótesis de trabajo por el componente del voto de Cristina y de Unidad Ciudadana, que es que el liderazgo de Cristina es un liderazgo más parecido sobre una parte del peronismo al de Alfonsín, que a los clásicos liderazgos peronistas que los peronistas decían, bueno, te votamos, te apoyamos solo si nos haces ganar. Claro. No. En Cristina hay un componente, por supuesto, de eficiencia, emotivo, ideológico, pero también emotivo, ideológico, y también de un sector de la población que le fue muy bien durante su gobierno y que es probable que en el corto plazo no le vaya tan bien en los próximos años, por el tipo de reformas que va a encarar el gobierno de Macri, y se aferra a eso. Facundo Nehamkins, gracias, es un placer, la verdad, poder analizar las horas previas a lo que va a ser las elecciones. Tendremos para hablar, el sábado te llamo para que me digas por supuesto. Cómo están esas encuestas. Facundo, gracias por venir. No, gracias. Después de la pausa, ¿el consumo es clave en esta elección? ¿Cómo llega el consumo a horas de una elección que para el gobierno es crucial? Después de la pausa. En octubre, siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Domingo de elecciones y siempre se dice que la economía tiene mucho que ver, ¿no?, en el humor de la gente y sobre todo el consumo. El argentino es, por naturaleza, un bicho de consumo y si no puede comprar, no puede consumir o está mal en ese tema, el humor cambia. Está Fabián Tarrío con nosotros, que es presidente de CAME. Gracias por venir, Fabián. Un gusto. Gracias. ¿Cómo está el humor de la gente de acuerdo al consumo? El consumo, últimamente. Sí, el consumo recuperó terreno después de un año 2016 que fue muy bajo, difícil, complicado, las tarifas, el dólar sincerado y demás, había bajado mucho. Y en los últimos meses la caída se desaceleró. O sea que hemos recuperado terreno
siempre comparando con el año anterior, que fue muy bajo. Eso lo repito porque es importante, tampoco estamos... O sea, venimos de una foto muy mala, entonces ahora empieza a mejorar. Tampoco es la mejor foto, pero mejor que la anterior. Se está recuperando. La pyme comercial aguantó el cimbronazo, trató de no despedir personal, no cerrar locales, y siguió aguantando, aún reduciendo la rentabilidad, ¿no? Que esto es importante. De hecho, en los últimos meses, el último mes de septiembre dio un 0,1 abajo el consumo de todo el mes con respecto al mismo septiembre del año anterior, que fue muy menor a los meses anteriores. Sí. En el Día de la Madre dio un 1,1 arriba sobre el mismo Día de la Madre. Miden puntualmente esos días, ¿no? También Día de la Madre, el Padre. Sí. Navidad es la fecha más importante. Día de la Madre le sigue en importancia, luego Día del Niño y luego Día del Padre. Luego ahora, ¿en ese orden? En ese orden, es Día de los Enamorados, ahora se ha agregado en los últimos años, el 14 de febrero, acuérdese por si tienen que agregar algo. Sí, voy a anotarlo. Entonces, pero en verdad esas fechas obviamente que nos convienen a nosotros, a los comerciantes, y se ha recuperado incluso el fin de semana largo, que coincidió con el Día de la Madre, subió un 2,3 con respecto al año pasado. Ahora, este freno en la caída, o como se le quiera llamar, o leve suba, ¿esta curva tiende a consolidarse o no? ¿O es un veranito? No, me parece que tiende a consolidarse, pero me parece que por expectativas más que por realidad. O sea, se han hecho convenios salariales que contemplaron la inflación razonablemente. Algunos con cláusula gatillo, que se van a ajustar si pasa el 20% de lo que se ajustó, supongamos. Pero en verdad lo que yo noto, y lo notamos en CAME, que hay como una especie de confianza en lo que va a venir, aparentemente. Hay expectativa, hay expectativa positiva, porque ver el dólar quieto, algo de las tasas de interés que no nos gusta, que están un poco altas, a nosotros no nos conviene porque el crédito se encarece y la pyme necesita el crédito, pero todo esto forma un ánimo en la sociedad que si antes no gastaba porque no tenía o porque no quería gastar porque no sabía qué iba a pasar, ahora nos está dando eso, está usando el dinero para comprar bienes de consumo, ¿no? ¿Cuáles son digamos, los rubros que más se recuperaron? ¿O qué más rápido empezaron a dejar de caer? Claro, como ser hay un rubro importantísimo que es indumentaria, que es el textil y calzados, que estaba muy abajo y que sigue teniendo problemas, pero que se está recuperando levemente. Gastronomía, en estas fechas que le conté, bueno, sigue arriba, anda muy bien, se supera ampliamente, ha subido notablemente. Perdieron algunos como DVD, LCD, subieron otros como regalos de gratificación, como el spa, el regalo de Día de la Madre, cosas de... ¿Esos perdieron un poco? No, esos ganaron. Esos ganaron. Esos ganaron terreno. Y notablemente vemos que todo aquello que sea para el niño como ser es un terreno que recuperó. Que también recuperó. Recuperó porque al niño hay que regalarle. El tema textil, me quiero meter ahí un minuto. El tema textil, con el tema, hablaban del cuco de las importaciones y demás. ¿Es tan así? ¿Está afectando tanto? ¿Hay tanta importación? En calzado hay importación y estamos hablando continuamente con la Secretaría de Comercio, con el Ministerio de la Producción, porque estamos atentos a que no pase en masa, como ha pasado en otras épocas, que es nefasto para la industria nacional. Sabemos que los costos argentinos son altos, que encarecen el producto final, que le cuesta al comprador comprar. Mire, tenemos un caso muy ejemplificador, que es las ciudades de frontera. Las ciudades de frontera tienen una desventaja con respecto a los países limítrofes notable, porque ustedes saben que Chile vende los televisores mucho más barato, que Paraguay vende todo mucho más barato. Hemos hecho un convenio con las tarjetas de crédito, pagan en 12 cuotas el consumidor, me refiero, ¿no? Todas las tarjetas, todos los bancos, todos los días de la semana sin interés. Por ejemplo, la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones. Tratando de incentivar que se queden a consumir adentro. Que se queden a consumir adentro, porque si bien lo pagan más barato de otro lado, la posibilidad de comprar en 12 cuotas no es lo mismo que pagarlo al contado del otro lado. Esto es una cosa que lo venimos manejando. ¿Y sirvió la medida esa? Muy bien están trabajando. Tenemos
algunos casos emblemáticos, Mendoza y San Juan, que se han recuperado notablemente. Algunas provincias que no adhirieron a la extensión, tenían que contemplar la retención de ingresos brutos. El gobernador tenía que aceptar postergarla 40 días, en algunos casos no nos dio resultado, el gobernador no quiso, supongamos. Sí. Pero bueno, eso es un tema financiero de la provincia. Pero favorecer al comercio local es favorecer la economía local y la de subsistencia de todos los días. ¿Impacta favorablemente esto? Digamos, ¿la gente lo nota? Sí. Si usted recorre los centros comerciales, en los días claves como esto del Día de la Madre y demás, ve movimientos de gente. Reconozcamos que es verdad, que nuestros costos son altos, la logística es cara, y todo esto encarece lo que se vende en los negocios. Y por eso hay alguna reticencia, y comparando con precios del exterior, ahí tenemos un problema. Las leyes que favorecen a la pyme nos van a favorecer. La ley pyme tiene innumerables ventajas para el pyme en general, industrial, comercial, pero ahí hay que reglamentar 2 artículos que son el 10 y el 11, donde en el 10... ¿De qué se hablan? Y en el 10 se favorece a todas las economías regionales, perdón, en el 11 a las economías regionales, y en el 10 a todas las economías de frontera involucradas con recursos especiales que el Estado Nacional aporta. Ahora, por lo que entendí, digamos, haciendo una especie de resumen del tema consumo, no es que la gente tiene más plata para gastar, sino que tiene mejores expectativas. Entonces decide gastar. Que es diferente. Exactamente, porque quizás tenga la misma plata que el año pasado. Sí. El año pasado era todo negro. Claro. Era todo negro, Fernando. Entonces, en verdad, el que la tenía no la gastaba por las dudas. Claro. En vez, cuando uno ve un horizonte un poco más despejado, más tranquilo en lo político, más allá de todas las cosas que nos están pasando diariamente, pero aparentemente en el plano político, cuando digo político, hablo en cuanto a un gobierno con continuidad. Sí. A un largo plazo. A un largo plazo me parece que el consumidor, estoy seguro porque tengo años de experiencia en esto, lo evalúa y apuesta a gastar, a invertir quizás, y entonces eso favorece el consumo interno. Generalmente, ¿no? ¿Cuáles son los rubros que más tardan en recuperarse en casos como este? ¿O cuáles son los rubros más remolones en sentir esta recuperación, el cambio de expectativa de la gente? Y el comercio minorista es el primero que siente la crisis y el último que se recupera. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Pero por qué el último que se recupera? Porque, como sea, la agroindustria, la construcción, la obra pública, se ha recuperado notablemente. Claro. Hasta que ese núcleo de gente que se incorpora a esos trabajos nuevos, o que tiene trabajo y más trabajo... El comercio es el último en recibirlo. El que recibe el beneficio de esa gente que empieza a cobrar más sueldo. Claro. Y ahora, si de repente eso se corta, también se corta rápidamente. Claro, porque en realidad comercios dependen del que cobra el sueldo y va y consume en el comercio. Las ciudades del interior, del centro del país, Santa Fe, Córdoba, Córdoba le va muy bien, en el consumo me refiero, mejor que cualquier otra provincia. Santa Fe decía algo de la provincia de Buenos Aires, que están ligadas, las ciudades ligadas a la agroindustria, al campo en general, les va muy bien al comercio. ¿Cuál fue la ciudad que más la ligó? La de Frontera. La de Frontera. ¿La de Frontera? No, la de Frontera la están pasando muy mal. En Mendoza han cerrado muchos locales. En Misiones la verdad es alarmante ver las colas, pero no un fin de semana largo, cualquier día de la semana. Para pasar pasan al otro lado. Claro, además es media hora, salvo que haya esas colas que a veces tardan mucho, ¿no? Y bueno, esas ciudades son las que más sufren todo el impacto de la diferencia económica que tenemos con los países vecinos. ¿Lograron frenarlo un poco con esta medida de las 12 Esta medida que hemos logrado implementar. ¿A quién se le ocurrió esa medida? A nosotros, a CAME. A CAME es, la verdad, debo decirlo, es CAME la autora de eso, pero encontramos una buena disposición en la Cámara de Tarjetas de Crédito. Bien, Fabián Tarrío, gracias por la visita. Un gusto, Fernando. El presidente de CAME, dando en el tema clave, el tema consumo del humor para el domingo. El domingo son las elecciones, hay que ir, votar, comprometerse, elegir por lo cual uno está decidido, definido y cree que va a ser lo mejor, no para él, para el país. Obviamente también si es para el país, es para cada uno de nosotros. A votar con ganas y el lunes estará todo dicho ya. Nos vemos el jueves de la semana que viene.
fue una producción de 4D Producciones.